¿A dónde van todas esas hormigas? Le había preguntado una vez a su padre, a su colonia. Pero, ¿por qué siempre andan juntas? Porque es más cómodo juntarse con sus semejantes. Los zorros con los zorros, las abejas con las abejas. Y a los humanos les pasa más o menos lo mismo. Los enfermos en los hospitales, los locos en los manicomios, los esclavos en oficinas, los artistas en colonias. No hay nada más incómodo en este mundo que estar fuera de lugar. Y a los seres humanos nos gusta la comodidad. Bienvenidos una vez más a las partes de la lengua. Es un placer acompañarlos y es un placer hacer esta entrevista con una autora que es de aquí, de la casa, de ustedes. Hoy está con nosotros Sara Jaramillo. Sara, es un placer que hayas decidido aceptar esta entrevista para las partes de la lengua. Ay no, Claudia, ni más faltaba, el placer es mío. Muchas gracias por la lectura de las obras y por esta invitación. Bueno, pues estábamos leyendo un fragmento de esta que es tu más reciente novela, Donde cantan las ballenas. Y siento que esta es una novela que, además de los protagonistas de los que ya vamos a hablar en un momentito, tiene una gran protagonista y es la naturaleza. ¿Tú lo sientes así? Sí, total, y siento que no podía ser de otra manera. Incluso ese protagonismo que tiene la naturaleza viene un poco de la novela anterior, que era Como maté a mi padre. Y la razón es porque yo crecí en una finca en las afueras de Medellín y era una finca absolutamente rodeada de plantas y de ríos y de animales. Y nosotros vivíamos allí pues porque la familia era muy grande, mis hermanos son trillizos, tengo otro hermano y entonces éramos como muy bullosos, no cabíamos en ninguna parte y mis papás decidieron pues, que viviéramos allá en una época en que era muy extraño vivir en las afueras de Medellín. Digamos que hoy en día es algo más normal, pero en esa época era rarísimo. Y fue una infancia muy distinta a todas las infancias y muy atípica. A mí me pasaban unas cosas que yo llegaba al colegio, que era aquí en Medellín, y me daba pena decir las cosas por las que yo había pasado durante la mañana para poder llegar a tiempo a clase. Entonces digamos que yo crecí un poco con eso, lo recolecté en Cómo maté a mi padre, pero quedé muy antojada de seguir explorando a la naturaleza como protagonista porque le seguía viendo muchas posibilidades y muchas aristas de dónde tirar y encontraba allí como muchas metáforas para expresar cosas que quería expresar y bueno, entonces por eso fue como poblándose la novela de plantas y de animales y de cosas y sí, viene de ahí. Pero es que además yo creo que para ti no es raro lo que te voy a decir, pero cuando uno piensa en ti, uno piensa en una planta, uno piensa en una flor, uno piensa en un bosque o en un mar o en un río o en los animales, porque hay una identidad precisa sobre todo eso en todo tu ser, no solamente en Cómo maté a mi padre, donde están las ballenas, sino en lo que relatas, en la red social, en lo que escribes en columnas, en fin, o sea, eres realmente naturaleza pura. Eso me imagino que lo tienes también así de claro. Sí, total. Yo creo que el hecho de haber vivido en ese ambiente, bueno, y lo he notado con gente que también ha crecido en características similares, que da como una sensibilidad distinta y una forma de abordar la vida y las cosas distintas. Finalmente la naturaleza tiene sus propios aprendizajes, te muestra el paso del tiempo de una manera distinta a como lo ve la gente en la ciudad, que es mirando el reloj. Un río te enseña muchas cosas. Es que si uno siembra un árbol o si uno tiene una huerta, aprende muchas cosas de la vida, no simplemente de cómo crece la planta, sino que son metáforas de la vida. Entonces, sí, a mí me permea mucho, me hace mucha falta vivir en la naturaleza, pues yo hoy en día vivo en la ciudad, pero cada que puedo me escapo, me voy para donde mi mamá, que ella sí se volvió ermitaña, pero por completo, mi mamá sí no hay manera de sacarla ya de la finca. Y bueno, yo creo que tiene que ver con eso. Y si tú dices que yo soy una persona como que tengo mucha tendencia a la naturaleza, pues te digo que mi mamá es peor. O sea, mi mamá sí que es un árbol. O mejor. Sí, exacto. Sí, total, total. Ese capítulo de Cómo maté a mi padre, de cómo convertirse en un árbol, donde relata cómo ella se está convirtiendo en un árbol. Y es que es de verdad, Claudia, yo voy a la finca y la miro cómo interactúa con su jardín y con sus plantas. Y yo digo, la mamá es un árbol, la mamá es un árbol, es que le veo las flores, le veo las raíces, es como muy impresionante eso. Volvamos a Donde cantan las ballenas para hablar de Candelaria.
Candelaria, para que la audiencia que está en este momento con nosotros lo sepa, es una niña de 12 años y es quien tiene la voz principal en esta narración. Quiero preguntarte quién te inspiró a esa niña. Yo. Candelaria tiene mucho de mí. Y hay una razón para eso. Cuando yo narré Cómo maté a mi padre, pues eso fue un ejercicio pues, autobiográfico, obviamente, pero fue un ejercicio de memoria muy grande que yo tuve que hacer para poderlo escribir. Y yo escribiéndolo me di cuenta de que me acordaba muchas cosas de la Sara de esa época, de la Sara de 12 años. Y entiendo que la razón es porque acababan de matar al papá y eso me marcó tanto que yo me acuerdo de cosas, pero con precisión muy fotográfica. Y es muy impresionante. Entonces, esa voz narrativa que yo desarrollé en Cómo maté a mi padre, sobre, pues, allí la protagonista, pues que también soy yo, va creciendo. Pero las partes de la Sara, cuando recién mataron a su papá, que tenía 11, 12 años, me quedaron como tan vívidas y esa voz narrativa a mí me gustó tanto que yo dije, yo tengo que aprovechar esto, porque yo creo que una de las razones por las cuales los autores no abordan tanto protagonistas infantiles es porque se les olvida, uno crece y a uno se le olvida cómo era chiquito y qué le preocupaba y qué le dolía y cuáles eran sus miedos, a uno se le olvida y esa es una de las razones por las que no hay tantos personajes abordados así desde la infancia. Pero yo escribiendo Cómo maté a mi padre me di cuenta de que yo me acordaba de todo, me acordaba de muchas, muchas, muchas cosas, sobre todo como de mis miedos y mis angustias más arraigados. Total que cuando empecé Ballenas tenía muy claro que yo no iba a desaprovechar ese conocimiento que yo tenía y que además lo tenía tan fresco porque acababa de terminar el otro libro. Y sí, Candelaria tiene mucho de mí, obviamente es una novela mucho más ficcionada. Claro. Pero yo digo que incluso en la ficción hay muchas cosas autobiográficas, pues porque de dónde más las va a sacar uno, sino de cosas que ha percibido, que ha sentido. Eso finalmente lo autobiográfico se cuela por uno u otro lado. Y es que eso también me causa curiosidad. ¿Cómo sientes? Porque Cómo maté a mi padre, como bien lo decías, es un relato mucho más apegado a la realidad. En cambio, donde cantan las ballenas es fantasía pura. La fantasía que se puede permitir el autor, no importa si está refiriéndose a algo muy personal, pero tiene la licencia para crear todos los mundos posibles. ¿Dónde te sientes más cómoda como escritora? Mira, me he hecho la pregunta varias veces y yo creo que no hay una respuesta absoluta. Yo digo que es más fácil escribir autobiografía, pues porque la historia ya la tienes, los personajes ya lo tienes, has vivido eso que pretendes narrar. Entonces, digamos que técnicamente es más fácil. Es más difícil en el sentido de que hay que exponer los sentimientos, y hay que hurgar heridas que a lo mejor no quisiéramos hurgar o que duelen mucho, o hay que enfrentar realidades y ver a la cara cosas y situaciones que a lo mejor todavía te duelen y te incomodan. Entonces, digamos que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y la ficción tiene de bueno, sí, hay como más libertad, ¿sabes? Yo recuerdo en Cómo maté a mi padre estar como muy angustiada de esto, sí fue así, yo lo estaré recordando bien, o será que estoy imaginando muchas cosas, o será que esto lo soñé, o yo de dónde sacaría esta información, pero siempre estaba como cuestionándome y tenía mucho susto de desapegarme de la realidad. Yo creo que ese susto ya se me ha pasado pues, con la escritura de posteriores cosas. Pero en Ballenas para mí fue como una liberación, como, ay, me puedo inventar todo, no tengo que ceñirme a nada, puedo hacer lo que me dé la gana, inventar los personajes que quieras, quiero hablar de naturaleza, la puedo llevar al extremo. Bueno, yo soy una persona muy exagerada en la vida real y digamos que en Ballenas como que exageré mucho todo, la naturaleza, los personajes. Y hace parte de lo que yo soy. Recuerdo mucho en España, en el máster de narrativa, mis compañeros me tenían el apodo de hiperbólica, que decían, a Sara le pasa algo malo y es lo más malo del mundo, le pasa algo bueno y es lo más bueno del mundo, está feliz y es la persona más feliz del mundo. Y yo creo que eso me viene, claro, por ser paisa, los paisas somos muy exagerados, pero yo creo que soy incluso más. Y literariamente es algo que me gusta mucho explotar, como señalar de repente cosas que se ven chiquitas o que están como muy oscuras y poner el foco en ellas para agrandarlas y para que el lector las vea y les quede clara. Además de Candelaria, hay otros personajes en donde cantan las ballenas. Ahí está Gaby, está Tobías, Teresa, Santoro y Facundo.
Y veo a estos personajes, Sara, con dos elementos comunes, o yo diría que más bien, bueno, sí, dos. Uno es la soledad y otro es el desamparo. Y no puedo evitar preguntarme, y bueno, Candelaria también, ¿por qué están tan desamparados tus personajes? Ay, Claudia, yo creo que eso tiene que ver mucho con cómo yo me sentí durante como gran parte de mi adolescencia. Yo recuerdo mucho ese sentimiento de desamparo después de que mataron al papá. Como que sentía, claro, veía a todas sus amigas con sus papás pendientes de sus cosas y yo sentía que ya no tenía eso y peor aún, que ya no lo iba a volver a tener. Y está bien que mi mamá estuvo muy pendiente, pero éramos muchos y ella de repente quedó con una carga gigante. Y entonces yo en algún momento dado recuerdo haber hecho la reflexión y haber pensado, yo estoy sola en el mundo, o sea, si yo no me pongo las pilas, si yo no hago mis cosas, si yo no hago mis tareas, si yo no me apersono de mí, de mi futuro, yo no sé para dónde voy a ir a parar porque no tengo una persona que esté detrás, vamos, intentemos, yo te ayudo, yo te llevo, yo te cargo, no lo tenía y de ahí yo saqué la reflexión de que uno crece, Claudia, el día en que se da cuenta de eso, de que uno está solo en el mundo, porque finalmente es verdad que todos estamos solos, tenemos compañías, hay gente que va y viene, hay gente que está un tiempo y se va, pero realmente el ser humano está solo, nosotros nacemos solos y moremos solos. Y entender eso duele mucho y yo defino crecer como entender eso. El día que uno hace esa reflexión, estoy solo, estoy por mi cuenta, se puede considerar adulto. Y con esto quiero decir que hay niños que ya son adultos y hay viejos que nunca lo son, porque siempre están esperando que alguien les resuelva, que alguien les diga qué hacer, que alguien decida por ellos. Y crecer no es eso, crecer no son los años que uno cumple, crecer es apersonarse de su vida. Entonces digamos que ese sentimiento estuvo muy en mí y es muy normal que se me cuelen mis personajes. Mis personajes en general suelen ser todos como muy desamparados, como haciendo sus propias búsquedas, pero pues a su ritmo y a su manera y sin nadie que les dé las instrucciones ni les diga por dónde seguir. Eso sí que es muy de mi literatura, lo he notado mucho. El otro tema que está aquí en esta novela es el de la enfermedad mental. Y lo percibí en el comportamiento de Teresa, de Tobías, bueno, también de Santoro, Sí. también Facundo. Sí, sí. Y esto me lleva a reflexionar sobre algo, Sara, y es sobre los temas de los que no hablamos. Es decir, si muchas veces cuesta hablar de algo tan hermoso como el amor, pues mucho más nos cuesta hablar de algo como la enfermedad mental. Sí. Me gustaría saber que le contaras a esta audiencia cuál es tu reflexión sobre eso, sobre la enfermedad mental y lo que trasladas de esa reflexión a tus personajes en la novela. Sí, yo lo hice, Claudia, con esa intención, como poner el foco en eso, pues que incluso muchos de esos personajes que hay allí pues parecen como muy traídos de los cabellos a veces, pero todos están inspirados en alguien que conozco. Y yo creo que todos alrededor, si miramos como bien con lupa, tenemos a alguien que tiene problemas mentales. Es que es lo más normal del mundo tener problemas mentales. Lo que pasa es que como no hablamos, entonces todos creemos que es muy anormal, pero basta echar una mirada o mirar como en las familias para darse cuenta que allí están. Entonces mi intención sí era como llamar la atención un poco sobre eso. En particular, por ejemplo, bueno, con la madre fue como una decisión muy literaria porque yo necesitaba una madre muy débil, porque si quería mostrar cómo Candelaria se enfrentaba a la vida y crecía y tomaba esas riendas de las que hablaba ahora, pues no me servía una mamá que le estuviera resolviendo toda su vida. Entonces digamos que la decisión de tener a la mamá como tan débil mentalmente era por eso. Y Tobías claramente está inspirado en mi hermano. Yo tuve un hermano que fue drogadicto y... Lo relatas en Cómo maté a mi padre sí, también. Y a mí eso me ha cuestionado mucho siempre porque mi hermano fue drogadicto durante muchos años y cuando él se mató, porque él se murió en un accidente, nadie a mi alrededor sabía que él tenía problema de drogas, porque a mí me daba pena decir que tenía un hermano drogadicto, ¿sabes? Y eso me impresionó mucho, porque habla justo de lo que acabas de decir. Nos cómo habrá cuesta sufrido, mucho además. hablar, exacto, nos cuesta mucho hablar de las cosas que nos incomodan.
En Latinoamérica yo siento que las familias, y esto es muy latinoamericano, Sí. está todavía muy pegado al qué dirán, a qué pensará el vecino, entonces todos tratamos de poner nuestra mejor cara y nuestra mejor versión, así por dentro la familia esté rota o estén pasando un montón de cosas, y yo sí creo que es momento de hablar de esas cosas y de contar lo que nos pasa, porque, y sobre todo con la escritura de cómo maté a mi padre, que me obligó a desnudar tantas cosas de mi propia vida, de mi propia familia, me di cuenta que parte de la sanación de esas cosas está en verbalizarlas y en contarlas y en decir a mí me duele esto, a mí me da miedo esto, a mí me preocupa esto. Lo que pasa es que nos da tanto miedo mostrarnos vulnerables y nos da tanto miedo pedir ayuda, porque ¿qué van a pensar si estoy pidiendo ayuda? Entonces me quedó muy claro que la forma es hablando abiertamente de ellas y por eso traté como que todos los personajes fueran vulnerables de alguna otra manera. Igual pues a mí no me gustan los personajes héroes que todas se las saben y que todo lo solucionan como por arte de magia. Quería personajes así tengan rasgos extraños que en el fondo fueran muy humanos y que tuvieran sus falencias y sus dolores y sus propias búsquedas. Estamos hablando con Sara Jaramillo, en principio sobre dónde cantan las ballenas. Hablábamos justamente sobre todos estos temas que nos cuesta mucho trabajo hablar en familia, en el trabajo, también a veces con amigos, y nos referíamos a la enfermedad mental específicamente. Pero yo también te decía, a veces incluso de lo lindo, no es posible encontrar caminos para poder hablar abiertamente. Y en la novela, pues la muerte es un tema del que tampoco se habla. Digamos, Candelaria, por ejemplo, hace esas reflexiones cuando descubre un conejo muerto, pero el cuerpo, el sexo, el pecado, la culpa, y todo eso me parece que está honestamente relatado cuando sobre todo ella empieza a contar cómo es que su cuerpo de niña se va transformando en adolescente. Eso me pareció tan lindo. Me gustaría que nos detuviéramos ahí, en esos otros temas pensados desde Sara como la persona, Sara como la autora, y lo que además de pronto las personas que te han leído te empiezan a decir que sienten cuando leen esas reflexiones. Sí, esos temas, Claudia, que mencionas, yo misma me he dado cuenta, pues después de la escritura de estas dos novelas, incluso de mis columnas, que son temas muy recurrentes, yo cada vez noto que yo siempre hablo de la muerte, yo siempre estoy hablando de la muerte. Cuando no hago una columna sobre eso es porque digo, no, ya hablé de esto la vez pasada, necesito buscar más temas. Pero es un tema que me persigue mucho. Y claro, una de las razones es porque desde los 11 años estoy preocupada por el tema de la muerte, a una edad en que un niño no debería estar pensando por eso. Yo ya estaba pensando y muy preocupada de qué iba a hacer de mi vida si a mi mamá eventualmente le pasaba lo mismo, porque es que uno cuando es niño nunca piensa en eso, pues porque uno cree que la gente se muere de vieja, ¿sabes? Pero si te matan el papá a los 11 años, pues resulta que empiezas a pensar en eso porque dices, ah, no, es que la gente sí se puede morir joven, no tiene que estar vieja para morirse, entonces mi mamá también se puede morir, entonces yo también me puedo morir, y eso te llena como de un montón de angustias que me han acompañado a mí siempre, en especial, por ejemplo, con respecto a la muerte de mi mamá, como un miedo enfermizo de que se fuera a morir. Entonces no es raro que ese tema siempre permee tanto estas dos novelas y mis columnas y todo lo que escribo. Y con respecto al tema, sí, ahorita hablabas de los cambios de Candelaria, la forma como ella los afrontó, cómo la religión incluso le hace sentir mal con respecto a su propio cuerpo, y eso está completamente atravesado por mi experiencia también, porque yo pues estudié en un colegio religioso, también crecí en un colegio de monjas y crecí pensando que el sexo era malo y que el cuerpo era malo y que exhibir el cuerpo era malo. Y bueno, como un montón de ideas muy erróneas que estuvieron anquilosadas durante mucho tiempo y que me atormentaron durante mucho tiempo, y que yo hoy en día digo, pues qué rabia haber perdido tantos años preocupada por estas cosas, habiendo tantas otras cosas que debería haber estado aprendiendo o preocupándome por tener en mi vida, por aprender. Entonces, son temas que me atraviesan definitivamente, y que se cuelan, claro, por supuesto que se cuelan en todo lo que escribo. Dijiste una vez en una entrevista que a ti te gustó cómo escribiste, cómo quedó finalmente, cómo maté a mi padre, que está puesto aquí en la mesita, pero que luego viendo el tema en una cierta retrospectiva,
lo que pensabas es que no era tan lindo haber vivido en una Medellín tan violenta como aquella época en la que tu padre murió. Entonces han pasado los años, tú has crecido, sigues viviendo acá y quiero preguntarte cómo sientes esta ciudad ahora. Sí, es muy paradójico esta ciudad, Claudia, porque esta ciudad me arrebató mucho y yo he tenido como muchas oportunidades, ¿sabes?, de irme, de vivir en otras partes y sin embargo siempre vuelvo. Es una ciudad que me llama mucho y una ciudad en la que me siento contenta, sin desconocer todos los problemas que tiene. Lo que pasa, y es que esto también lo digo, es que los que vivimos esa época terrible de Medellín, comparativamente, pues tenemos la vara muy bajita, entonces digamos que cualquier mejora, por pequeña que sea, nos parece inmensa, porque es que veníamos de una época en donde desplazarse de la casa a la casa de la abuela era peligrosísimo y había uno que llamar cuando llegaba a decir, llegué bien, no me mataron en el camino, No, horrible, o sea, sí, no. entonces digamos que comparativamente, pues, yo siento que estamos mucho mejor, falta mucho por hacer, todo por hacer, diría yo. El empuje de los paisas a mí me parece impresionante, la capacidad como de resiliencia, de reinventarse, de seguir adelante a pesar de lo difícil. Yo a veces incluso creo que eso que somos los paisas es consecuencia de esa época. Después de ver la ciudad tan destruida, después de haber estado como en el peor momento de Medellín, ser capaces de seguir y de decir, pero no podemos dejar caer la ciudad, tenemos que seguir adelante y tenemos que reconstruir y tenemos que instaurar muchos cambios. Yo creo que parte de ese empuje paisa viene también de allí y yo sí creo que las peores situaciones que uno vive, cuando uno se siente en el límite, Claudia, es cuando se gestan de verdad los cambios. Uno no sabe de lo que es capaz hasta que no está en el límite, hasta que no está en el borde. Uno no sabe de lo que es capaz. Entonces sí, es una ciudad a la que quiero mucho, con todos sus problemas. Soy muy feliz aquí, he sido muy feliz aquí, aquí está pues, toda mi familia y bueno, es una ciudad en la que todavía falta mucho por hacer y mucho por trabajarle. Donde cantan las ballenas fue una novela publicada por Lumen, que es una editorial distribuida por Penguin Random House, y Cómo maté a mi padre, que es como entras al mundo de nosotros, los lectores, fue publicado por una editorial pequeñita, por Angosta, que es una editorial también aquí de la casa, de Medellín. Y me gustaría aprovechar esto para preguntarte cuál es tu mirada sobre, o la experiencia más bien, sobre publicar en una editorial pequeñita, independiente, y luego hacerlo en una grandotota muy comercial como Penguin. Sí, yo me siento muy afortunada de estar viviendo como las dos experiencias y me siento muy afortunada de haber arrancado con Angosta. Yo creo que es lo ideal. Un autor debería arrancar con una editorial chiquita allí. Esa obra la cuidaron muy bien desde el principio, la editaron con mucho cariño, le pusieron como muchas ganas y mucho amor. Es una editorial pues, que no tiene los grandes recursos que tiene la otra. Y que no publica tantos autores como la otra y precisamente por eso el autor que tienen lo pueden contemplar más y lo pueden acompañar más. Entonces el proceso con ellos fue muy lindo, pues fue tan lindo que te voy a hacer una confesión. Antes de enviar, por ejemplo, el manuscrito de esta otra novela a Penguin Random House, de la siguiente, de la que próximamente voy a publicar, lo leyó la editora de Angosta. O sea, yo le pedí el favor de que me lo leyera antes de mandárselo a la otra editora. Imagínate. Claro, es como el lugar seguro. Claro, claro, o sea, y de verdad, es un lugar ya como de amistad, ¿sabes? Como que siento que esa es ya no trabajo con ellos. Y cuando les dije incluso que había firmado el contrato con Penguin, pues entre editoriales siempre está mucho eso de que se robaron un autor, me lo robaron, me lo quitaron y no recuerdo a nadie más feliz cuando yo les conté que había firmado con Penguin que Héctor y Alexandra. O sea, no había bonito. Nadie más feliz en el mundo. Entonces, sí, fue como muy bonita la experiencia. La tengo grabada en mi mente con un cariño muy grande, pues además porque era mi primera obra, tenía mucha ilusión y mucho miedo al mismo tiempo. Y entonces sí, fue bella.
Y ahora con Penguin es otra cosa, pues Penguin es un monstruo, publica muchos más autores al mismo tiempo, ya no soy la única, ya no soy la niña de los ojos de la editorial. Y entonces, bueno, extraño mucho como ese cariño. Y Consentimiento. Sí, lo extraño mucho. Pero también, pues también me doy cuenta de que con Penguin ha sido muy fácil traducir la novela a otros idiomas y que se consigue en muchos otros países y que tiene mucho más alcance. Entonces, digamos que las dos tienen sus pros y sus contras y por eso te decía en un principio que me siento muy feliz de tener las dos experiencias. Sí, además Angosta hace una curaduría hermosísima, Sí. o sea, es que gracias a Angosta hemos conocido autores jóvenes como tú, Sí. José Ardila, Esteban Sí. Duperli, Lorena Salazar Sí. Mazo, es decir, solamente por nombrar unos así a brochazo rápido, pero realmente hacen un trabajo notable, muy bello. Ahora quiero cambiar de tema y ya quiero salirme de los libros un segundo porque yo te sigo en Instagram y yo leo lo que escribes en tus historias de Instagram y a mí me parecen hermosas las historias de allí. Y antes de empezar esta entrevista estaba anoche repasando tu cuenta y dije, le voy a preguntar a Sara si en algún momento ha pensado en escribir un cuento que salga de ahí, de las historias de Instagram. ¿Eso te parece? ¿Ese género te suena o no? O salir de ahí, digamos, del Instagram a un libro de cuentos, no sé. Sí, sí, pues es que mira, yo al Instagram le pongo que la gente dice, ay, que las redes sociales son tan malas, que se pierde mucho tiempo. A mí el Instagram me gusta mucho porque en un momento dado, después de que publiqué el primer libro, me puse yo de meta, dije un día, yo no vuelvo a publicar una foto sin texto. O sea, para obligarme a escribir. Yo no vuelvo a publicar fotos por chicanear o por mostrar cosas. Toda foto tiene que ir acompañada. La fotografía es algo que me gusta mucho también. Entonces, por eso el Instagram me gusta tanto, porque me permite como esa mezcla de imagen y texto. Y esa es la razón por la que me esmero tanto en todos los textos que escribo en Instagram, que terminan siendo unas cosas larguísimas. Y de ahí, sí, claro, de ahí me han surgido como ideas de esto lo podría ampliar eventualmente para un relato, si esto tiene garra, le podría sacar como más provecho. Entonces, sí, de momento pues no lo estoy haciendo porque estaba ocupada con la otra novela, pero sí que le veo muchas posibilidades. Pero sí, lo que más rescato es eso, que me obliga a escribir, que me obliga a escribir. Es como si fuera mi diario, es una especie de diario para mí. Exacto, bien. Y sí, lo dijiste también en la respuesta anterior y supimos por Instagram que mandaste tu nueva novela a edición, pero entonces quiero saber, pues obviamente no ser spoiler, no vamos a contar pues detalles ni nada, pero ¿te gustaría adelantarle a la audiencia algo de lo que hay ahí? Sí, la novela ya la mandé, está en este momento como en proceso de edición y tiene otro de los temas que a mí también me obsesionan mucho y es las personas que deciden como marginarse de la sociedad, como va a ser una vida autosuficiente prescindiendo de todo lo que la sociedad o la civilización les da. A mí siempre me han llamado mucho la atención el tema de los ermitaños, de los anacoretas, de ese tipo de personajes. Y siempre me he preguntado mucho cómo será vivir en un lugar bien recóndito, sin tener a nadie alrededor, más que a uno mismo. Entonces tengo un par de personajes que por diferentes razones terminan aislados en un sitio con esas características y cómo en ese sitio, al estar tan aislados, descubren muchas cosas que no habían visto de su relación como pareja, de sí mismos y de su relación con respecto a la naturaleza, porque está también en un sitio muy agreste frente al mar. Y bueno, va más o menos de eso. ¿Y la meta es publicarla más o menos cuándo? El año entrante, creo que en el primer semestre. Sí. Ok, vale. Sí. No quiero despedir esta entrevista sin preguntarte cómo te sientes como columnista. Y esto parecería obvio que fuera fácil, pero estamos hablando de algo muy distinto en todo, en narración, en espacio, los caracteres, la limitación de todo, pero además tienes formación de periodista, pero ya entraste en el mundo de la ficción. ¿Cómo combinas eso? Sí, ha sido un reto muy interesante. Yo recuerdo que cuando la directora del periódico me convocó, pues yo lo primero que le dije es, ay, no, a mí no me interesa escribir ni de política ni del país, yo ando en otro cuento, yo solo quiero hacer ficción o solo quiero hablar de mis obsesiones, que es lo que hago en Instagram. Me dijo, no, es que yo eso es lo que quiero,
Pero resulta que ella me seguía en Instagram, porque después no digan que las redes sociales no sirven. Ella me seguía en No, Instagram. claro que sirven, claro Y que sirven. quería que hiciera, que más o menos que convirtiera esas reflexiones que yo hacía en Instagram en columnas. Entonces, bueno, siendo así, para mí es maravilloso porque finalmente puedo hablar de los temas que quiero, no me tengo que ceñir como a la agenda del país. Y en el fondo eso es lo más difícil, porque si opinara sobre los temas del país, digo, pues bueno, es muy fácil, es buscar cuáles son las noticias del día o de la semana y buscar sobre cuál quiero manifestarme. Entonces digamos que la búsqueda de temas sería fácil, y no, la búsqueda de temas es lo más difícil, porque busco que sea el tema lo más alejado de eso y busco poner la lupa en otra parte y que la gente piense en otras cosas y que la gente reflexione sobre otras cosas distintas, que son las cosas cotidianas del día a día, Claudia, y que precisamente por ser las cosas cotidianas del día a ddía son universales. Entonces yo hablo allí del tiempo, yo hablo de la vejez, hablo de la decadencia de la belleza, hablo de la muerte, o sea, hablo de esas cosas que yo creo que es muy fácil incluso empatizar con ellas, Claro. porque son temas universales. Entonces, Ahí encontramos identidades todos. sí, exacto. Sí, Entonces he disfrutado mucho, mucho, mucho esa faceta de columnista. Te voy a mencionar 4 elementos de la naturaleza que son fuego, agua, aire y tierra. ¿Con cuál definitivamente te identificas más, al 100%? Agua. Ay, sí, yo Sí. sabía que ibas a decir eso. Sí, total. Es que yo te veo metida por ahí en el Sí. mar, en los ríos, en todas partes. No sé, Sí, soy totalmente agua. Me hace mucha falta el agua. El mar es, creo que mi lugar favorito. Sí. Es un lugar donde aspiraría yo vivir. Y bueno, y en la finca donde crecí teníamos río y teníamos piscina. Yo siempre estaba en vestido de baño. Yo me pasé en vestido de baño toda mi niñez. Entonces, claro, agua sin dudarlo. Vale. Pues Sara, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para estar con nosotros. Es muy importante para la audiencia saber que tú estás aquí como autora propia de esta ciudad, con una novela hermosa como Donde cantan las ballenas, y otro relato del que también hablamos un poquito, que es Como maté a mi padre, y lo que viene y lo que sigues escribiendo en otros espacios. Mil gracias. No, Claudia, muchas gracias a ti por esta entrevista, por la lectura tan bonita que hiciste de las obras, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Bueno, y también nos encontraremos con ustedes en una próxima entrevista. Las partes de la lengua tiene un fin, y es despertar la curiosidad de todos ustedes para descubrir a los escritores y a las escritoras colombianas. Hasta pronto.